Ya, chiquillo, entonces primero darles la bienvenida a nuestra clase de lenguaje de los días miércoles. Recuerden que la clase de los días miércoles es la mitad de una clase, porque siempre la clase de hoy día ustedes la terminan mañana con el profesor Esteban. Entonces siempre mañana va a ser la continuación y el término de esta clase, ya para que no lo vean como algo separado, para que no vean, por ejemplo, que esta es una clase y la de mañana otra clase, sino que es la misma, solo que es la continuación mañana, por si acaso. Ya, chiquillos, así que voy a empezar. Más que nada, volver a recordarles que desde el día lunes que yo les comentaba, que debido, ¿cierto?, a los resultados en la prueba de diagnóstico integral del ministerio, es que ahora en todas las clases vamos a tener que practicar nuestra comprensión lectora según las 3 habilidades esenciales, que es localizar, interpretar y reflexionar. Nosotros el día lunes con la profesora Bárbara hicimos un ejercicio de localizar, que es el que estoy proyectando ahora en la pantallita. Recuerden que ustedes lo tienen que escribir en su cuaderno, lo tienen que tener escrito en el cuaderno y que me lo tienen que enviar el día viernes por la plataforma. Ayer ustedes hicieron este mismo ejercicio conmigo, pero con la habilidad de interpretar. Entonces es exactamente lo mismo. O sea, con la habilidad de reflexionar, disculpen, ayer ustedes lo hicieron, pero con la habilidad de reflexionar, y eran 2 preguntas. Entonces, lo mismo que acá, ustedes tienen que copiar lo que hicimos ayer, lo deberían haber copiado ayer, ¿cierto? Y me lo envían el viernes por la plataforma. Hoy día vamos a hacerlo de nuevo, pero con otra habilidad. Y además recordarles, chiquillos, que es un texto semanal. Entonces, en las 3 clases vamos a estar trabajando el mismo texto, pero con diferentes preguntas según la habilidad que nos toque. Así que ahora sí voy a partir. Más que nada, volver a recordarles, chiquillos, que el lunes comenzamos la unidad 1 de octavo básico, que era la epopeya. Entonces, si es posible, chiquillos, escríbanlo para que separen, digamos, como los contenidos de octavo con los de séptimo. ¿Ya? Así que si no lo escribieron, espérenme un poco, si no lo escribieron, les doy un minutito para que escriban el título de la unidad en los casos que los que hayan faltado las clases anteriores. Ya, así que escríbanlo nomás, voy a dar un minutito para que lo escriban, porque tiene que estar escrito en el cuaderno. Espérenme un poquito para aceptar unos compañeros, así voy a avanzar. Ya, entonces voy a hacer como una recapitulación súper rápida. Más que nada recordarles, volver a recordarles entonces que el lunes es cuando se comenzó esta unidad, ¿cierto? Y ustedes el lunes con la profesora Bárbara y conmigo hicimos como un recorrido de la poesía. Y lo que estuvimos hablando era que la poesía partió primero oral, porque el principal medio de comunicación que se tenía en ese entonces era la voz. Entonces la poesía partió siendo oral y habían ciertos personajes llamados aedos encargados de aprenderse esos poemas orales y ir relatándolos, recitándolos o cantándolos en diferentes pueblos o a diferentes personas, ¿ya? Entonces, la pregunta que le hago a ustedes es la Odisea. Yo les comentaba, les ejemplifiqué harto con la Odisea porque es el texto que hemos leído. La Odisea, yo creo que ustedes se dieron cuenta que es un texto larguísimo, súper largo, súper difícil. De hecho, el lenguaje que se utiliza en la Odisea es complicado. Entonces, imagínense, si para ustedes era complicado leer la Odisea que la tenían en escrito, imagínense para los aedos aprenderse la Odisea de memoria y ir transmitiéndola de pueblo en pueblo, porque ellos se la aprendían de memoria para recitarla o cantarla. Entonces, lo que hacían los aedos era musicalizarla. Dígame, amor. ¿A los aedos le pagaban por Sí, eso? era un trabajo que ellos hacían, era su trabajo. Entonces, por eso ellos andaban tan bien vestidos, por eso ellos la musicalizaban, porque era un trabajo más, era un trabajo remunerado, ya se podría decir. Entonces,
la estrategia que usaban los aedos, porque ustedes se imaginan aprendiéndose la Odisea de memoria, ir a recitarla de comuna en comuna. Sí, man, es como que yo no, ni siquiera llego a Quilicura y yo a mí ya se me olvidaría la Odisea. Me acordaría del puro título. Pero entonces la estrategia que hacían los aedos para que no se les olvidara era musicalizar los poemas. Entonces ellos lo que hacían era los poemas volverlos canciones. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que las canciones son como súper fácil de aprendérsela. Uno, por ejemplo, una canción la puede escuchar 2 veces y ya se aprendió el coro. Como que el coro ya se lo aprendió. Entonces, como estrategia, entonces los aedos las musicalizaban para que les fuera mucho más fácil aprendérselas de memoria, ¿ya? Y además, lo que hicimos nosotros fue recordar las características del héroe, porque el principal, digamos, personaje que se trabaja en las epopeyas son los héroes clásicos, ¿ya? Porque en la clase de ayer nosotros justamente lo que hicimos fue definir epopeya, y yo les comentaba, ¿cierto?, que la epopeya son los poemas orales que comenzaron en un inicio, pero que después, con la invención del alfabeto griego, se lograron escribir. A esos poemas se les llama epopeyas. Esa es la relación, chiquillos. Por eso yo primero necesitaba que ustedes recordaran poesía. Entonces, esos poemas orales aprendidos por los aedos y que después se comenzaron a escribir, se les llamaban epopeyas. Y principalmente las epopeyas lo que hacían era relatar las hazañas heroicas de los héroes clásicos, ¿ya? Y además las epopeyas se caracterizan porque pertenecen al género épico. Eso también es muy importante. Pertenecen al género épico y este tipo de género se caracteriza por tener un narrador omnisciente, es decir, un narrador que todo lo sabe, incluso los sentimientos y las emociones de los personajes, porque también se caracteriza porque sus personajes son héroes o dioses y digamos porque su contexto siempre se va a enmarcar en el pasado. Entonces, después de hacer esa larga recapitulación de las 2 clases que hemos tenido, vamos a pasar a un nuevo elemento que es muy importante y que nos va a servir para entender un poquito más a las epopeyas, es decir, a los poemas épicos, ¿ya? Y es el contexto, es decir, la visión de mundo y del humano. Al tiro lo voy a explicar. Por lo mismo, nuestro objetivo de la clase de hoy día va a ser recordar la visión de mundo y de la humanidad para analizar obras literarias. Y nuestra habilidad va a ser recordar y analizar, porque la visión de mundo nosotros ya la trabajamos el año pasado, cuando estábamos trabajando la mitología. La unidad 3 creo que era mitos y relatos de creación. Creo que así se llamaba esa unidad. Y nosotros ya trabajamos la visión de mundo, pero la vamos a volver a recordar. Y además, esta visión de mundo nos va a permitir analizar las distintas obras. Entonces, chicos, son las 11:04. A las 11:06, 11:07, yo cambio diapositiva. Así que todos copiando el objetivo de la clase. Recuerden que hoy día estamos a 12 de mayo. 12 del 05 del 2021 para que pongan también ahí en su cuadernito y vamos todos copiando el objetivo de la clase para que esto quede copiado hoy día, ¿ya? Así que todos copiando y los que ya hayan terminado me van avisando para yo avanzar y no quedarme pegada. Javiera, no se preocupe, si estábamos casi recién empezando cuando usted ingresó. ¿Ya? Así que vamos copiando. Vamos copiando el objetivo. Vamos escribiendo. Recuerden que yo les doy 2 opciones siempre y no es malo volver a recordarlo. Hay estudiantes que necesitan como un 100% de concentración en el profesor para entender. Si ustedes son esos estudiantes, yo les recomiendo en la tarde hacerse un tiempo y copiar los PPTs con calma. Pero si ustedes son esos estudiantes que pueden escuchar y escribir al mismo tiempo y no tienen ni un problema para comprender, entonces obviamente que yo a ustedes les recomiendo que lo escriban. Pero ahí ustedes ven que les sale más fácil. Lo importante es que escriban el objetivo. Eso es lo que me importa. Yo ya tengo un Vicente Mendoza en la clase. Vicente Mendoza, ¿puede activar su micrófono y decir que es usted?
Por favor, Vicente, ¿puede activar su micrófono y decir que es usted? Sí, sí, soy yo. Ya, Es para ¿y que me por acepte qué de la quiere que lo presentación. agregue de nuevo? ¿Por qué? Para que me acepte de la presión. ¿Para qué? Para que me acepte de la presión. ¿Pero para qué quiere que lo agregue de nuevo si ya está en la clase? A esto voy. Porque ese PC me tiene celular ahora. Ah, ya, amor. Ya, entonces sálgase de esta cuenta, de la que está ahora. Sálgase, lo voy a aceptar. Alguien tiene el micrófono activado, pero ¿por qué tienes? Ahí sí. Ahora sí, tía. Ya, ya, amor. Ya, chiquillo, aquí una compañera me está preguntando algo y a nivel general. Alexander tiene la cámara activada y estamos viendo que está ahí en la calle. Hoy hay un lindo día, está el sol así, pero está paradito el sol como para ir a tomar, para ir a calentarnos las manitos que las tenemos heladas. Ya, pero con respecto a la pregunta que me están haciendo por el chat, chiquillos, recuerden que esas actividades de comprensión lectora que hicieron el lunes y que hicieron ayer y que vamos a hacer de nuevo, recuerden que me las tienen que enviar el viernes, no durante la semana, el viernes, ¿ya? Me las envían las 3 juntas, la de localizar, la de interpretar y la de reflexionar. Entonces no me la envían durante la semana, lo vuelvo a decir, envíamela el viernes las 3 juntas, por favor, ya para yo, porque así yo me organizo más rápido, por favor, ayúdenme a organizar. Ya voy a avanzar porque ha pasado mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? En el inicio vamos a hacer una actividad para recordar los elementos claves de esta unidad y elementos que vamos a trabajar de aquí al infinito, o sea, estos conceptos que vamos a recordar ahora los van a escuchar todo el rato de mi voz a tal punto que van a llegar a soñar con ellos. En el desarrollo vamos a comenzar la explicación de la visión de mundo que ustedes la van a terminar mañana con el profesor Esteban y en el cierre vamos a hacer el cuestionario con la habilidad de interpretar. Entonces partamos con esto. En el inicio, antes de comenzar, chiquillos, vamos a completar el siguiente crucigrama a partir de los aprendizajes, es decir, las definiciones que hemos aprendido en la clase de ayer y en la clase del lunes. Entonces, yo les voy a leer la definición y ustedes tienen que descubrir a qué concepto corresponde esa definición. Vamos con la número 1. Artistas que cantaban poemas acompañándose de un instrumento musical. ¿A quién corresponde? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Aedos? Ya, ¿y qué dicen los demás? ¿Apoyan al compañero Vicente? Aedos. ¿O para apoyar al compañero Vicente? Ya, a ver, vamos a verificar. Bien, chiquillos, los aedos, entonces no se les puede olvidar que los encargados de transmitir los poemas, en particular las epopeyas, eran los aedos. Vamos con la 2. Se compone de 24 letras, utilizado para escribir la lengua griega. ¿Qué será? A ver, miren, ahí está el 2, para que ustedes vayan viendo como la cantidad de letras que debería tener ese concepto, ahí vayan guiándose. Se compone... Ya, por ahí va, por ahí va. Pero es como una palabra parecida, pero por ahí va. Compositor. Compositor ya está más cercano a abecedario. Se compone de 24 letras utilizadas. Bien, eso, alfabeto. Recuerden que entonces vuelvo a recordar, poesía oral hasta que se inventó el alfabeto griego y nació la poesía escrita. 3. Una forma de poesía que se transmite desde la recitación o el canto. ¿Qué tipo de poesía será? Una forma de... ¿Personajes? Porque dice, mire, una forma de poesía que se transmite desde la recitación y el canto. Por lo tanto, ¿qué tipo de poesía será que se transmite desde la recitación? ¿Qué estoy haciendo yo ahora? ¿Qué estoy en estos momentos? Por ahí guíense. ¿Qué tipo de poesía será? Que está muy relacionada a los aedos. Vamos, vamos chiquillos. Una forma de poesía que se transmite desde la recitación o el canto. Es decir, la tengo que hablar. Por lo tanto... ¿Poesía oral? Bien, poesía oral. Recuerden que la poesía oral se recitaba o se cantaba.
Yo les comentaba que esa era la única forma en que los aedos se la aprendieran de memoria. Vamos con la 4. Personaje que encarna valores y que realiza acciones heroicas. Héroe. Esta está regalada. Héroe. Esta está regalada. Héroe. Héroe, bien. Y la 5. Es una acción de gran esfuerzo y valor que debe ser reconocida. Hazaña. Hazaña. Esa Hazaña. está facilita. Yo creo que ustedes llegan a soñar con Hércules. Me imagino que les sale en todos lados Hércules. Pero eran las hazañas. Bien chiquillos. Esperemos un poco. Después de haber hecho ese recordatorio de los... Un segundito, que después de tanto hablar todo el día, se me empieza a secar la garganta. Después de haber hecho ese recordatorio con los conceptos claves de la unidad de la epopeya, es necesario llegar a este punto. Porque yo sé que nosotros el año pasado, pucha que le dimos duro al héroe clásico y además en el repaso de inicios de año volvimos a trabajar el héroe clásico. Pero aún así, hay algunos que todavía no logran distinguir al héroe clásico del superhéroe, por ejemplo. Entonces, como les digo, es importante distinguir las diferentes imágenes de héroe que existen, ya que no todas están presentes en la poesía oral. O sea que en la epopeya solamente encontramos un tipo de héroe, en la epopeya griega, clásica, como conocemos. Entonces, en primer lugar, chiquillos, tenemos al héroe clásico, que el héroe clásico es el típico Hércules. Ulises, Teseo, al típico héroe de literatura, al típico héroe de los mitos griegos, de la literatura griega. Entonces, este tipo de héroes, ¿cierto? Generalmente son personas comunes, pero que se caracterizan por ser hijo de un dios y hijo de un mortal, y además estos héroes van a realizar hazañas heroicas a partir de habilidades como la inteligencia o la fuerza. Además, lo principal y lo que no tenemos que olvidar es que los héroes siempre van a ser dotados con regalos de los dioses. Los dioses siempre van a estar interviniendo en la vida de los héroes, haciéndoles obsequios, o castigándolos, o felicitándolos, o acompañándolos. Ya de hecho como que cada héroe es apadrinado por un dios, una cosa así. Al otro extremo, ya digamos como en la ciencia ficción, como en la literatura de ficción, tenemos al superhéroe, que el superhéroe en este caso se va a caracterizar por ser personajes de ficción, ¿cierto?, que van a tener poderes sobrehumanos, como rayos láser, invisibilidad, pueden atravesar paredes, pueden ver a través de paredes, pueden teletransportarse, que es mi mayor deseo. Si yo eligiera un poder, a mí me encantaría teletransportarme. Como que odio el Intangibilidad, metro. yo elegía, profe. ¿Ah? Intangibilidad. ¿También le gustaría? No, yo así podría ser teletransportación, me gustaría, o superinteligencia. Una de O leer esas. la mente de los demás, O pero, leer Y ese también es bueno, leer la Pero- mente de los demás. pero no todo el rato. Pues imagínese ir por el centro y que escuchar las voces de todos en la cabeza. claro, o sea, como leer la mente de los demás, pero tener el dominio de tú elegir cuando Sí, las sí. quieres leer. Claro, una cosa así, sí, ¿verdad? Igual estoy de acuerdo. Entonces, los superhéroes chiquillos no los podemos confundir con el héroe clásico, porque el héroe clásico a simple vista es una persona normal, solo que tiene ciertas habilidades dotadas por los dioses para realizar hazañas heroicas. Pero en cambio los superhéroes son de ciencia ficción. Sí, pues son más Porque fantasiosos. es más fantasioso, gracias Vicente por darme ese concepto, es más fantasioso, es como volar, o sea, Hércules jamás te va a volar, no. La idea de los héroes clásicos es que casi parezcan reales, casi parezcan como que en algún momento de la historia existieron. Porque si nos ponemos a decir que Hércules vuela, como que nosotros vamos a decir, no, esto es falso. Pero en cambio, si nos dicen que en realidad Hércules tiene fuerza, como que uno lo toma como verdadero, uno dice, sí, igual podría haber existido Hércules en algún momento. Al otro extremo, chiquillos, tenemos al antihéroe, que ojo aquí, el antihéroe no lo podemos confundir con el villano, porque el antihéroe no es un villano, no es lo mismo que el Guasón, no es lo mismo, digamos, que el Lex Luthor, no son la misma cosa. El antihéroe, chiquillos, es
personas comunes que tienen, digamos, que quieren salvar al mundo o quieren poner un poquito como un grano de arena al mundo para hacerlo un poco mejor, pero que se caracterizan por tener defectos, por ser imperfectos, como la gente común, ¿ya? Y eso también es súper bueno, porque los superhéroes como que siempre van a tratar de a los malos, a los villanos, meterlos a la cárcel. Como que yo nunca leí un cómics o vi una película donde Superman haya como matado a alguien, como que siempre su meta era Sí, sí, lo mandarlos hace, a la profe. cárcel. A ver, ¿y a quién? ¿A Me quién? han matado. Sí, po, A cuando harto los villano. mete, cuando los pilla, lo ponen en una esta para quitarle los poderes y los lleva a la cárcel. Claro, es que en general, ponte, Pero en DC yo creo hay que unos cómics Superman como que mata a monstruos, como a máquinas, pero a personas humanas como que siempre las lleva a la cárcel. Como que tiende a pasar eso, como que es la que meta, depende del universo, profe, del Ya, Superman. ya. También depende depende del ahí. universo ya. Profe, Esto yo no lo sabía. Dígame, Cristo. y de antihéroes es un muy buen ejemplo Deadpool. Sí, La es imagen. a eso El quiero meme. llegar, porque ¿saben qué? Este mismo ejercicio lo hice con otro curso y todos me pusieron villanos, pero los antihéroes no son villanos chiquillos, los antihéroes son personas comunes. De hecho, les puedo decir algo, ustedes podrían ser un antihéroe, porque podrían hacerse así como un disfraz e ir a salvar a las abuelitas, a ayudar a las abuelitas a cruzar la calle. Profe, eso me Dígame, Según yo, acordó una película, ¿a cuál? Kick-Ass, se llama la Ah, película. sí la he visto. Claro, pues, por ejemplo, ya Kick-Ass sí. es una película llena de antihéroes. ¿Por qué? Porque son gente común y corriente que sienten como la necesidad de ayudar a la gente, pero mientras ayudan a la gente, se mandan pura embarrada. Por ejemplo, están como corriendo a ayudar y se caen. O justo quieren ayudar a alguien y lo atropellan. O como que Deadpool quiere sacar la espada que tiene en la espalda y se da cuenta que se le quedó en la casa. O sea, son imperfectos. Porque se supone que a imagen los superhéroes son totalmente perfectos. De hecho, dense cuenta que a los superhéroes todo les sale bien. Pero en cambio los antihéroes Profe, siempre tienen imperfecciones. Además, como dice Ian, dicen groserías, no transmiten valores como los superhéroes, tienden a ser estúpidos. En palabras simples son Pues, un poquito tontos. ¿Cómo? Son sobre como todo profesora, que, por ejemplo, para destruir al villano, en vez de hacer como lo que usted decía, de dejarlo en una cárcel para personas villanas como tal, el antihéroe lo mata o le claro. trata, lo hace algo peor que un héroe. Exacto, súper bien. Dígame, Cristóbal, para complementar lo de Vicente. que, Vamos a ir a esperar a Cristóbal. que el, Tranquilo, Cristóbal. está ladrando a mi perro, profe. Pero si quiere, si se siente más cómodo, escríbalo por el chat, si se siente más cómodo. Pero a mí no me molesta el ladrido del perro, la verdad. Es que la idea era decirles que incluso Deadpool en la película hizo un equipo llamado X-Force, que había personas, incluso había una persona que no tenía poderes y ayudaba a las personas y todo. Ya. Ahí, Entonces, dígame, Matías. fuerte, normal. Son personas normales, súper bien. Vale, Fernanda un poco- levantó. Matías, lo escucho como cortado. No, no, no. No, no, no. Ah, ya. Fernanda Es que levantó la mano. Dígame, Matías. no sé si Deadpool sí tiene un superpoder que es de regeneración. Ah, ya. ¿Y Eso podría también iba a decir yo, hacerlo? Ya. De que literalmente es regeneración, invencible. Ya es tipo, eso invencible. De hecho, en la película cuando muere, y no le pasa nada. Lo único que no tiene que hacer es la cabeza. Ya, eso yo no lo sabía. A ver, de hecho, él Fernanda. cuando muere, De hecho, hay una parte donde le cortan las piernas. Correcto. y Las lo llevan piernas. en un bolso lleno de cortisado. Ay, Sí. Sí. ya. Y ¿Ya cómo se llama esto? dígame. De hecho, en la, en la película cuando muere, es porque literalmente él mismo se suicidó si ya había pasado todo y él quería seguir con Correcto. el este para morirse. Ya, por ejemplo, un superhéroe jamás haría eso. Un superhéroe nunca atentaría contra su propia vida. Fernanda tiene la mano levantada hace mucho tiempo. Dígame, Fernanda.
Es que yo quiero hacer una comparación entre los héroes antiguos y los de ahora. Que hay algo que los antiguos querían que se supiera su identidad, pero los que son de ahora siempre usan como máscara y no quieren que sepan cómo son ellos. Ya. Solo quieren su nombre Pero ahí, de Fernanda, héroe. tengamos cuidado, porque ahí está el uso de la palabra. En este caso, héroe le llamamos al héroe clásico, y a ese y al que usa antifaz y no quiere de su identidad, no quiere que sepan su identidad, le llamamos superhéroe o antihéroe, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener un poco de cuidado, porque cuando yo en la unidad nombre diga héroe, 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 yo me voy a estar refiriendo al héroe clásico. Por eso quiero que hagamos esta distinción. Y chiquillo, al final tenemos al héroe de la vida real, que el héroe de la vida real son personas comunes que no tienen ningún poder, ningún poder, ¿cierto? Pero que igualmente arriesgan su propia vida por la de los demás, como los doctores, los bomberos, los policías, o sea, ellos saben que pueden morir. De hecho, yo creo que todos los doctores, cuando van a sus trabajos, saben que en algún momento pueden pegarse el COVID, o que los bomberos pueden morir, pero igualmente arriesgan su vida por la de los demás. Entonces, estos son los tipos de héroes que conocemos, que es el héroe clásico de la literatura, de los mitos, de la cultura griega o romana. Tenemos al superhéroe, ¿ya? Que no, van a tener superpoderes, que son más de ciencia ficción. Tenemos al antihéroe, que es esa persona común que se caracteriza por ser imperfecta, por cometer errores. Y tenemos al final al héroe real, que el héroe real puede ser cualquiera de nosotros. De hecho, ustedes en un trabajo que tuvieron que hacer el año pasado de escribir una carta al director, hablando de un héroe real, la gran mayoría eligió a su mamá. Entonces igual es bonito, que consideren a sus propias mamás como un héroe, ¿ya? Dice Ian, los policías son antihéroes. Ahí ya queda a criterio de cada uno. Ya, chiquillas, así que vamos a terminar con esto, que es el contexto. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Todas las obras artísticas, chiquillos, esculturas, pinturas, canciones, textos, todo lo que se puede categorizar como una obra artística se va a producir en un contexto determinado, es decir, en un entorno o situación particular en la que van a predominar ideas, costumbres y valores. ¿Qué quiero decir esto? Que todo va a tener un contexto. Cuando ustedes leyeron El Principito, ese libro tenía un contexto. Cuando ustedes leen algún cómic, ese cómic tiene un contexto. Cuando ustedes ven una película, por ejemplo, cuando el año pasado trabajamos el libro El niño con el pijamas a rayas, ese libro tiene un contexto súper marcado, que es el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, todas las obras artísticas van a tener un contexto en la que van a reflejar los valores, costumbres e ideas de la época. Por eso, para comprender en profundidad una obra, es necesario que tomemos en cuenta ese contexto. Si nosotros leemos El niño a pijama a rayas, pero no tenemos idea qué es el Holocausto, no tenemos idea qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, no tenemos idea que había un enfrentamiento entre nazis y judíos, es súper difícil que comprendamos bien el libro, porque por lo menos tenemos que tener un poquito de conocimiento del contexto de ese libro para entenderlo bien. O constantemente nos vamos a estar haciendo preguntas, vamos a decir, pero ¿por qué este niño hizo esto y por qué este otro? Entonces, si nosotros al saber el contexto, al saber en qué época se enmarca el libro, no van a haber tantas dudas con las acciones que se describan en el libro. Entonces, para hacerlo, debemos conocer la época en la que se creó o la época en la que se enmarca el texto. ¿Quién está levantando la mano? Cristóbal levantó la mano. Dígame, Cristóbal. Profesora, tengo una consulta, no tiene que ver mucho con la clase, pero quiero ver si me podía resolver la duda. Era sobre la prueba del libro que era mañana. ¿Cómo va a ser eso? Ya, al tiro la voy a explicar, pero al final de la clase. Así que paciencia, la voy a explicar. ¿Ya? Entonces, como les digo, hay dos formas en las que yo puedo reconocer la visión o el contexto del texto. Primero, identificando la visión del mundo y del ser humano. Cuando yo leo un texto o veo una obra artística o veo una pintura, yo al mirarlo voy a lograr identificar los valores que predominan en la época. Entonces, si yo leo El niño pijamas a rayas,
yo ya sé qué valores predominan, que finalmente, o sea, el holocausto, chiquillos, fue pura muerte, fue matanza, fue violencia. Entonces yo leyendo ese libro inmediatamente sé qué valores predominaban en ese tiempo. También puedo identificar las creencias basadas en la fe o la razón. También puedo identificar qué creencias de libertad existían. Y además puedo identificar los acontecimientos históricos claves. Es decir, si yo veo un libro, veo una pintura o escucho una canción que tenga que ver con algún acontecimiento histórico, yo puedo identificar si hubieron guerras en la época en la que se enmarca, si hubieron descubrimientos. En este caso, si yo leo El niño pijamas a raya, yo logro identificar que ese libro se creó en una época de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? A eso voy con el contexto. Entonces, en palabras simples, chiquillos, más que nada recordarles que todas las obras literarias, ya sean visuales o auditivas, es decir, que las tengo que ver o escuchar o leer, van a tener un contexto en el que se enmarque. Yo a través de esas obras voy a conocer la época. Entonces, cuando nosotros leíamos los mitos de Teseo, incluso cuando ustedes leyeron la Odisea en marzo, no solamente ustedes se enteraron de las hazañas heroicas de Odiseo, sino que también lograron conocer a grandes rasgos la cultura griega de ese entonces. Ya, chiquillos, esto lo van a hacer mañana con el profesor Esteban. Entonces vamos a hacer el cierre de la clase, que sería la habilidad interpretar. Entonces lo vuelvo a decir, desde el lunes en adelante vamos a practicar nuestra comprensión lectora y en esta tercera sesión vamos a abordar la habilidad interpretar. Les vuelvo a recordar que tienen que escribir de forma obligatoria en su cuaderno lo siguiente. Entonces ustedes tienen que poner habilidad 2 puntos, interpretar, 12 del 05 del 2021, título del texto es exactamente el mismo, Teseo, Minotauro y Ariadna, porque es el mismo texto. Recuerden que es un texto semanal. Y en la clase de hoy día vamos a responder estas dos preguntas de interpretación. Recuerden que cuando yo interpreto significa que tengo que deducir la respuesta, porque la respuesta no está escrita, sino que yo la tengo que inferir. La primera es, ¿con qué finalidad Ariadna entrega el ovillo de hilo a Teseo? Y dos, ¿qué tipo de relación tiene Ariadna y Teseo? Esto lo tienen que escribir en el cuaderno porque no lo subo a la plataforma. Entonces yo les recomiendo escribirlo en estos momentos o sacarle una foto o sacarle un pantallazo y después escribirlo con tiempo, pero no está en la plataforma, chiquillo, porque debería quedar copiado en esta misma clase. Entonces son esas dos opciones. Lo copian ahora o le sacan una foto o un pantallazo. Ya, ustedes deciden. Entonces son estas dos preguntitas para que las copien. Dígame. Dígame. Dígame, dele. Dele, Antonia, dele. No solamente le iba a preguntar si el PPT que está mostrando ahora se escribía. Sí se escribe. Entonces yo, como ustedes saben que yo les doy dos opciones. Si usted, por ejemplo, Antonia, se considera de esas personas que necesita prestarle total atención a la profesora para entender, yo le recomiendo en las tardes hacerse un tiempo y descargar el PPT de la plataforma y copiarlo. Pero si usted tiene la capacidad de escuchar y escribir a la vez e igualmente entender, entonces yo le recomiendo ir escribiendo la misma clase. Ahí usted ve qué le acomoda más, pero de alguna manera tiene que quedar copiado esto en su cuaderno. ¿Ya, chiquillos? Ya, entonces a esto sáquenle una foto si quieren o lo copian en la misma clase y el texto es exactamente el mismo, lo voy a leer súper rápido. Teseo, Minotauro y Ariadna. Una noche, justo, ahí me había quedado pegada, una noche justo antes de la consumación del sacrificio, Ariadna puso en la mano de Teseo un ovillo de hilo. Lo atarás a la entrada del laberinto, dijo ella. Y Teseo comprendió, pero debes prometer que me llevarás contigo a Atenas, le rogó Ariadna. Mi padre me matará si sabe que te ayuda a escapar. Al día siguiente, los 14 jóvenes atenienses entraron al laberinto. Empujados por las lanzas de los soldados, se vieron obligados a avanzar hasta perderse los infinitos corredores. Pero no se separaron. Y Teseo iba adelante, sin que nadie lo notara.
Iba soltando el hilo del ovillo que le había dado Ariadna. Era de noche. Ariadna los estaba esperando a la salida del laberinto y se abrazó a Teseo con pasión, con inmensa alegría. En el viaje de vuelta, el barco de Teseo hizo escala en una isla. Ariadna, agotada, se quedó dormida en la orilla. Cuando despertó, las velas negras se perdían a lo lejos ya en mar abierto. Algunos dicen que fue por culpa de una tempestad que arrastró la nave a mar abierto. Otros dicen que Teseo se vio obligado a abandonarla por orden de los dioses. Entonces, chiquillos, ¿con qué finalidad Ariadna entrega el ovillo de hilo a Teseo? La respuesta no está escrita en el texto, sino que a partir de la información que me entrega yo lo tengo que lograr interpretar. Entonces, si alguien me la quiere compartir por privado, Para que no se pierda. ya, y ustedes ven, pueden complementarlo, tienen que ir escribiendo en el cuaderno. Y la 2, ¿qué tipo de relación tiene Ariadna y Teseo? Que aquí yo la tengo que interpretar a partir de las acciones de ese fragmento. ¿Qué tipo de relación tiene Ariadna y Teseo, chiquillos? ¿Una relación amorosa? ¿Una relación de amistad? ¿Eran padre e hija? ¿Qué eran? ¿Eran hermanos? ¿Eran primos? ¿Qué tipo de relación se refleja entre Ariadna y Teseo? Eso ustedes lo tienen que interpretar, ¿ya? Entonces ahí les pongo las preguntas para que la terminen de copiar. Si quieren, vayan respondiendo al tiro para que les sea más fácil y no se atrasen con esto, porque son solamente 2 preguntitas. Profe, el PPT está en la plataforma. El PPT, pero no esto. Ojo, es lo que yo les decía. Por eso tienen 2 opciones. Escribirlo en la misma clase o sacarle una foto y escribirlo después. Pero se supone que esto tiene que quedar copiado en la misma clase, chiquillos. No, pero no este PPT, el PPT de la clase de toda. Sí, sí está en la plataforma. Es que no está la clase 1 y la 2. Ah, ya, lo mejor, lo que pasa es que yo ¿cómo le llamo? Las dejo de visualizar, porque yo les subo las 3 clases al tiro, y para que ustedes no se confundan, y por ejemplo el lunes no se pongan a tomar apuntes de la clase 3, yo la dejo de visualizar, entonces lo más probable es que la clase 3, esta clase no la haya visualizado, así que gracias por avisarme, porque entonces terminando la clase la voy a visualizar, ¿ya? Pero sí, está todo en la plataforma y recuerden que las grabaciones de las clases igual, por si es que ustedes las quieren revisar de nuevo, ¿ya? Por si es que quieren volver a revisar este texto o las preguntas en caso que no hayan alcanzado a copiarla. Pero ahí están las 2 preguntas, chiquillos, ustedes las responden y me mandan lo de localizar, lo de reflexionar y lo de interpretar el viernes por la plataforma virtual Educa. Con respecto a la prueba del Principito, y aquí mucha atención. La contextualización ya la hicieron. La ficha literaria ya me la mandaron el día lunes. Ahora corresponde hacer la prueba final con nota directo al libro. ¿Ya? Nota directa al libro, chiquillos. Yo no quise hacer un control. Preferí que hiciéramos una prueba práctica. Y para eso subí a la plataforma las instrucciones de la prueba. También las voy a mandar por el grupo que tenemos y también el profesor Esteban va a visualizar ese documento mañana con más tiempo, por si acaso. Así que ustedes tranquilos, chiquillos, porque no se preocupen, porque las instrucciones van a estar en la plataforma y el profesor Esteban las va a visualizar mañana. Así que tratemos de conectarnos hartos mañana. ¿Qué tienen que hacer? No sé si ustedes se acordarán, bueno, los que leyeron el libro yo creo que sí, pero recuerden que el Principito se caracteriza porque va pasando por diferentes planetas o asteroides. Y en cada planeta él aprende algo nuevo, ya sea negativo o positivo, pero aprende algo nuevo y conoce algo nuevo. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es seleccionar uno de esos planetas o asteroides. Imaginemos, yo me quedo con el planeta del borracho, ¿ya? Entonces yo elijo el planeta del borracho y ustedes lo van a tener que hacer en una maqueta. Lo que yo les propongo hacer es en una caja de zapatos, pintar el fondo, por ejemplo, con los colores del espacio y con una pelota de Plumavit, como estas pelotas que podemos encontrar en los negocios de donde vivimos, así en los bazares, una pelota de Plumavit la pinto con los colores que se describen, digamos, del planeta
y hago, por ejemplo, al personaje del borracho con plasticina, o lo puedo imprimir, o lo puedo dibujar, lo pinto y lo pego ahí. ¿Ya? Es súper simple, pero la idea es que quede bien bonito, chiquillos, pues la idea es que le pongan ganas, que se note la creatividad, ¿ya? Porque es la prueba final. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es grabar esa maqueta y responder 4 preguntas claves. La primera pregunta es, ¿qué planeta eligieron y por qué lo eligieron? No se preocupen, porque todo esto va a estar escrito en el documento, ¿ya? Así que no estén así escribiéndolo súper rápido, porque todo va a estar escrito. ¿Qué planeta eligieron y por qué lo eligieron? ¿Qué aprende y conoce el principito en ese planeta? ¿Qué aprendiste tú al conocer o al leer el capítulo en donde se hablaba de ese planeta? Y la cuarta, digamos, ¿qué moraleja te dejó el principito en general? ¿Ya? Entonces ustedes tienen 2 opciones. Si ustedes quieren y tienen la personalidad y se sienten cómodos, se graban la cara. Pero si no quieren, se graban solo la voz. Entonces, graban la maqueta y de fondo van diciendo las respuestas y me lo mandan por correo. No me lo manden por la plataforma, chiquillos, porque la plataforma no acepta los videos. Es súper difícil enviar un video por la plataforma, y para que nos ahorremos malos ratos, prefiero que me la manden al correo que estoy poniendo en el chat, que es Apunte Lenguaje 2021. ¿Cuándo me la tienen que mandar? Tienen una semana completa para hacerlo. Me la tienen que enviar el próximo lunes. ¿Cuándo es? A ver, déjenme ver la fecha, que no me acordaba la fecha. Un segundo, espérenme un poquito. Al tiro. Me la tienen que enviar el lunes 24. Por lo tanto, tienen jueves 13, viernes 14, lunes 17, martes 18, 19, 20, 21 para hacerlo. O sea, tienen una semana completa y me la envían el lunes 24 como plazo máximo. Ya, chiquillos, no se preocupen, porque mañana el profesor Esteban lo va a volver a visualizar. El profesor Esteban les va a mostrar con imágenes el paso a paso para que estén más tranquilos. Gracias, chiquillos, por haberse quedado unos minutitos más para escuchar las instrucciones. Vayan, descansen, disfruten, digan. Chao. ¿Dónde está la pregunta, todo eso? En el documento. En el Ya. mismo Chao, tía. documento. Así que no se preocupe, todo está ahí. Chao, chiquillos. Un abrazo. Gracias, Que estén profe. muy bien. Chao, chao, chao. Chao. Chao, profe. Profe, cuídese. Chao.